Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente para traerles un nuevo video tutorial de Adobe Illustrator en el cual les voy a explicar cómo utilizar el conjunto de herramientas de texto. Para ello ya tengo abierto un documento nuevo sobre el cual les voy a ir explicando a través de ejemplos y a través de distintos ejercicios cómo utilizar las distintas herramientas y los distintos ajustes que tiene la herramienta de texto. Para empezar, les mostraré dónde está ubicada la herramienta de texto en la barra de herramientas. En la barra de herramientas van a encontrar la herramienta de texto representada por una letra T, la cual nos indica que es herramienta de texto. Bien, pero ¿qué pasa? Sobre este icono van a encontrar un triangulito que está apuntando hacia el lado inferior derecho, ¿sí? Esto nos indica que tiene un menú, el cual al desplegarse nos muestra un conjunto de distintas herramientas con las cuales podemos ir trabajando de distinta manera el texto. En este tutorial les voy a explicar algunas de estas herramientas para que ustedes puedan ir practicando y además puedan ir creando distintas composiciones con texto. La más común de todas es la herramienta de texto, la cual podemos elegir, ¿sí?, haciendo solamente clic en dicha herramienta, ¿sí?, en este icono, o más bien desplegando sobre el menú y haciendo clic sobre él, en caso de tener obviamente seleccionada otra herramienta anteriormente. Siempre que vayamos a trabajar con texto, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es primero que todo hacer un clic en un sector de la hoja. Obviamente que cuando ustedes eligen la herramienta de texto, la flechita, ¿sí?, va a tener al costado un cursor, ¿sí?, que es una línea con un rectángulo, lo cual quiere decir que tenemos la herramienta de texto seleccionada. Bien, ahora cuando yo hago clic en algún sector de la hoja, se me va a habilitar el cursor para ingresar el texto. En este caso yo voy a ingresar un texto de ejemplo. Vean que el texto que me ingresó, ¿sí?, me lo ingresó muy pequeño. Bien, por lo tanto, al tener yo habilitada, ¿sí?, el cursor, quiere decir que todavía puedo seguir ingresando texto en esta línea. También lo que puedo hacer es mantener presionado el clic, seleccionar, ¿sí?, el texto, manteniendo presionado el clic obviamente, e irme, ¿sí?, a la barra de opciones. Recuerden que con cada herramienta que ustedes utilicen, ¿sí?, de la barra de herramientas, la barra de opciones se adecua, ¿sí?, a esa herramienta en particular. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con texto, la barra de opciones cambia de tal manera que nos muestra las distintas opciones de edición de texto, como pueden ser la tipografía, ¿sí?, la fuente y también el tamaño del texto. En este caso yo voy a cambiar el tamaño del texto a un tamaño 60. Voy a cambiar la tipografía. Voy a elegir en este caso una tipografía que tenga una familia. Recuerden que cuando ustedes eligen una tipografía que tiene familia, va a aparecer con una flechita al costado, lo cual al momento de hacer clic nos va a mostrar las distintas variantes de esta tipografía, ¿sí?, que podemos elegir, con las cuales podemos trabajar. En este caso yo voy a elegir la letra Arial. Cuando yo quiero, por ejemplo, ¿sí?, seleccionar una parte del texto que quiero cambiar, voy haciendo clic con el cursor en distintas partes del texto. En este caso yo voy a seleccionar la palabra de y le voy a cambiar la fuente. Voy a seleccionar diseño y le voy a cambiar
la fuente, ¿sí? Y el tamaño de texto. También puedo seleccionar la palabra curso e irme a cambiarle el color de relleno a ese texto. Vean que podemos trabajar de una manera personalizada con la herramienta de texto. Para salir del modo de edición de texto hay dos alternativas. Una es haciendo clic en la herramienta selección y vean lo que sucede. El texto, ¿sí?, aparece seleccionado como un bloque, es decir, como un objeto que acabamos de editar. Esto nos posibilita que nosotros podemos transformar el texto de tal manera que lo podemos ajustar al diseño que estemos realizando. Es decir, podemos moverlo, ¿sí?, de un lado al otro, como así también reducir o ampliar su tamaño desde las esquinas. A esto le llamamos transformación, ¿sí? También lo que podemos hacer es rotar el texto. Si nos vamos a una de las esquinas, nos va a aparecer la flechita curvada y cuando hacemos clic y mantenemos presionado, podemos rotar el texto. Recién les acababa de explicar que una de las dos alternativas de salir del modo de edición de texto es haciendo clic en la herramienta selección. Para volver a la edición del texto, solamente lo que vamos a necesitar hacer es lo siguiente. Con la herramienta selección, hacemos doble clic sobre el texto y se va a habilitar el modo de edición al mostrarnos el cursor latente que aparece en el texto. Podemos ir eligiendo aquellas partes del texto que queremos ir cambiando. De esta manera pueden observar que la herramienta de edición de texto es bastante personalizable. Si queremos salir de aquí, otra opción es apretar en el teclado la tecla escape. Y va a aparecer nuevamente seleccionado el bloque de texto. En este ejemplo les voy a mostrar las distintas maneras de ir personalizando un texto de línea. Por ejemplo, yo voy a poner solamente la palabra Illustrator. Y lo que haré a continuación será seleccionar el texto en cuestión e irme a la herramienta Character, que aparece con una palabra subrayada. Se despliega un menú en la cual me va a permitir elegir la fuente. Yo voy a elegir en este caso otra fuente que tenga una familia. Voy a elegir este tipo de fuente y voy a elegir la fuente tipo Bold. A continuación nos ofrece un montón de herramientas que nos va a permitir personalizar el texto que tengamos seleccionado. Por un lado tenemos el tamaño de la tipografía, de la misma manera que lo tenemos acá. También está el espaciado de entre líneas, es decir, que cuando nosotros tenemos textos largos que cuentan de muchos renglones, podemos definir, ¿sí?, el interlineado. Pero en este caso tenemos un solo renglón. Después tenemos lo que se llama el kerning. El kerning es una herramienta avanzada que nos va a permitir generar una armonía entre los distintos caracteres que tengan una continuidad. Por ejemplo, la letra B corta con la A, ¿sí?, la W con la A. Eso después se los voy a ir explicando bien, porque nos permiten unir casi las letras de tal manera de que nos pueda que nos permite lograr un diseño mucho más vistoso y más armonioso del texto. Más precisamente se utiliza esto en logotipos, ¿sí? Después está lo que se llama el tracking. El tracking es el espacio
que ocupa el texto, ¿sí?, en una sola línea. En este caso tengo la palabra Illustrator que ocupa este espacio. Yo quiero achicar o agrandar ese espacio. ¿Cómo hago? Si agrando ese espacio, por ejemplo, elijo 50, vean que el espaciado entre cada carácter, ¿sí?, se va haciendo más grande. De tal manera que si yo le pongo 200, se va espaciando cada vez más los caracteres. En cambio, si me voy a los números negativos, las letras se van a ir juntando. Vean lo que sucede. Esta herramienta nos va a servir muchísimo para crear titulares, como así también la herramienta de kerning. Después tenemos más abajo la herramienta para definir la escala vertical y horizontal. Empecemos por la escala vertical. Esta es una manera de transformar el texto, ¿sí?, escalando su tamaño hacia arriba. Vean lo que pasa. Si yo le pongo 125, el texto se va a ir alargando, ¿sí?, de manera vertical. Y si nos vamos a escala horizontal y cambiamos, ¿sí?, el porcentaje, en vez de 100% ponemos 200, ¿sí?, la escala aumenta, ¿sí?, pero a nivel horizontal. Vean lo que pasa si yo le achico, ¿sí?, a 70 la escala vertical y dejamos en 200 la escala horizontal. Se nos deforma el texto, más allá de que la fuente esté definida en 48 puntos. Vamos a volver a la normalidad estos parámetros para poder seguirles explicando las otras herramientas. También tenemos para definir, ¿sí?, la rotación de los caracteres. Podemos rotar los caracteres, ¿sí?, las letras, ya sea a nivel horizontal, vertical, ¿sí?, como así también de acuerdo a los grados que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, yo quiero poner, ¿sí?, que el texto rote, ¿sí?, en cada uno de sus caracteres 45 grados y me va a quedar de esta manera. Lo que rotan en este caso son solamente las letras. También tenemos, ¿sí?, esta herramienta que se llama definir desplazamiento vertical, lo cual nos quiere decir que nosotros podemos levantar o bajar los caracteres en relación a otro. Yo en este caso voy a seleccionar la I y voy a cambiar el desplazamiento a 0. Lo único que voy a dejar, ¿sí?, o voy a desplazar, van a ser el resto de los caracteres que representan esa palabra. Esto lo puedo hacer tanto de manera positiva como negativa. De manera negativa, ¿sí?, el texto se va a desplazar hacia abajo. Después, otra herramienta que nos ofrece el panel de caracteres es transformar todo el texto en mayúscula. Vean que acá parte del texto está en minúscula, solamente la I latina, ¿sí?, está en mayúscula. Si yo hago clic en esta herramienta, me convierte todo el texto en mayúscula. Hay que tener un poco de cuidado con esta herramienta, porque cuando nosotros vayamos a escribir otro texto, por más que escribamos en minúscula, no va a escribir todo en mayúscula. ¿Y de qué manera podemos quitar, ¿sí?,
las mayúsculas de todo el texto de la siguiente manera. Nos vamos a carácter y para que todo vuelva a la normalidad presionamos directamente en este botón y vuelve el texto como estaba antes, ¿sí? Lo cual quiere decir que cada vez que vayamos a ingresar un texto nuevo va a aparecer como se lo está ingresando en ese preciso instante. Otra de las funciones que tiene la herramienta carácter es la herramienta Versalitas. Cumple la misma función que la herramienta, ¿sí?, convertir a mayúscula. Si bien convierte el texto en mayúscula, nada más que la letra más grande, ¿sí?, que es la principal, queda, ¿sí?, en mayor tamaño que el resto de todo el texto. Esa es la diferencia. Bien, podemos deshabilitar la herramienta Versalitas para que no nos perjudique en otro texto que vayamos a ingresar en nuestra composición. Otra de las herramientas que nos ofrece Illustrator, ¿sí?, son los subíndices y los superíndices. ¿Qué son los subíndices y superíndices? A continuación lo que voy a hacer será ingresar una fórmula matemática o una fórmula de física. En este caso voy a poner la fórmula de Einstein. Y lo que haré a continuación será seleccionar el número 2. Me voy a la herramienta carácter y selecciono superíndice. Vean que el 2 aparece como una potencia, ¿sí? Cuando queremos ingresar, por ejemplo, fórmulas matemáticas o representaciones, ¿sí?, ya sea de, por ejemplo, potencia, bien, nos va a servir muchísimo la herramienta superíndice. También está la herramienta subíndice. Esto nos va a servir muchísimo por ahí para ingresar fórmulas químicas o también fórmulas matemáticas o de física. Podemos subrayar el texto, ¿sí? Acá yo voy a seleccionar el texto y lo voy a subrayar. Como también lo podemos tachar. Acá podemos ir eligiendo, ¿sí?, el distinto idioma en el cual podemos ir trabajando. Recuerden que cuando nosotros elijamos un idioma con el cual queramos trabajar, la ortografía la va a corregir de acuerdo a ese idioma en particular. Otra de las herramientas que nos ofrece el conjunto de herramientas de texto es el poder ingresar texto vertical. Vean que acá aparece representado con la letra T y una flechita hacia abajo. Cuando hacemos clic en dicha herramienta, ¿sí?, automáticamente cambia la dirección del cursor. El cursor, en vez de aparecer como una línea vertical, aparece como una línea horizontal, lo cual quiere decir que estamos por utilizar la herramienta de texto vertical. Cuando hacemos clic en cualquier lado de la hoja, podemos ingresar una palabra. En este caso yo voy a escribir esta palabra, ¿sí?, y vean cómo la acaba de escribir, ¿sí? Lo que puedo hacer es lo siguiente: selecciono el texto y vean que en la barra de opciones hay algunas cosas que cambian. Más que nada la dirección en la cual, la orientación, ¿sí?, en la cual aparecen algunas herramientas. Por ejemplo, la alineación aparece, por ejemplo, alineación superior, centrar, ¿sí?, y alineación inferior. Y en cuanto a carácter, ¿sí?, las opciones que nos ofrece se adecúan para el tipo, ¿sí?, de texto que estamos ingresando. En este caso nos aparece la dirección del, por ejemplo, el tracking nos aparece para trabajar de manera vertical, ¿sí?, ya sea al ingresar números positivos como números negativos. Bien, de esa manera podemos agrandar el espacio que ocupa el texto o achicarlo, ¿sí?
Las demás herramientas siguen siendo exactamente las mismas. Y el texto lo podemos editar de la misma manera que lo estamos realizando y que lo hicimos con el texto de línea. Podemos cambiar el color, cambiar el tamaño de una de las fuentes. En fin, podemos hacer muchísimas cosas. Vamos a dejar este texto acá. Ahora les voy a mostrar una herramienta, ¿sí?, bastante sencilla que podemos utilizar para ingresar texto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una elipse, ¿sí?, acá voy a elegir un color de línea, color negro, y voy a poner una elipse, ¿sí? No voy a respetar la redondez del círculo. Bueno, por ejemplo, tenemos esta forma y queremos que aparezca un texto, ¿sí?, que gire en torno a esta figura. Me voy a la herramienta, ¿sí?, de texto, despliego el menú y elijo herramienta texto de trazado. Vean que el cursor tiene una línea punteada, ¿sí?, que tiene curvas, lo cual quiere decir que el texto que yo ingrese, ¿sí?, sobre una línea o una figura en particular va a seguir la forma de dicha figura. Entonces, lo que voy a hacer a continuación será hacer clic, ¿sí?, en el trazado sobre el cual quiero ingresar un texto. Obviamente que voy a cambiar el tamaño de la tipografía y ahora voy a ingresar acá la palabra texto. Vamos a poner esto: herramienta de texto de elipse, herramienta de forma siguiendo elipse. Acá le puse unos guiones para que termine de rellenar, ¿sí?, el espacio que está ocupando el texto en esta forma. Vean que cuando hago un clic afuera, ¿sí?, ya me aparece el texto, que lo puedo ir moviendo de un lado al otro. Bien, como así también ir cambiándole el tamaño y personalizándolo, ya sea cambiándole también la tipografía. ¿Ven? En fin, podemos hacer muchísimas cosas utilizando esta herramienta. Esta herramienta queda bastante buena si nosotros le ponemos un tipo de letra de manuscrito. Queda mucho más lindo. He visto trabajos en los cuales crean el anillo, ¿sí?, el anillo de Sauron, del Señor de los Anillos, ¿sí?, con el texto en, ¿cómo se llama este?, en el idioma élfico. Ahí está la tipografía de élfica para descargar y realizar este mismo efecto, ¿sí?, y crear el anillo. Sí, obviamente que el anillo hay que crearlo con algunas formas y bueno, pero el texto queda bastante igual, o sea, al anillo de Sauron o de Frodo. Está bastante bueno. Pueden ir experimentando con esta herramienta y van a ver que si le ponen una fuente, ¿sí?, del tipo script o del tipo manuscrito, le va a quedar mucho más bonito. ¿Sí? Voy a buscar acá, a ver, otro texto, otro tipo de fuente manuscrita para que puedan utilizar. A ver, buscar una. Hay tantas. Bien, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar del otro lado. Opción copiar, opción pegar. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto vamos a dejarlo de lado por un momento
¿sí? Lo voy a achicar y lo voy a dejar de lado. Hay varias maneras de ir trabajando con la herramienta de texto. Más precisamente en Adobe Illustrator nos va a permitir trabajar de una manera bastante personalizada. Por ejemplo, si yo quiero crear un texto que esté contenido dentro de una letra, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo realizo este tipo de trabajo? De la siguiente forma. Yo voy a elegir la herramienta de texto, ¿sí? De línea, y en este caso voy a escribir solamente la letra T. Le voy a cambiar la tipografía por una tipografía del tipo sans serif que no tenga remates. Bien, a esta le voy a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle, a ver, busquemos otra área, tipo black, que sea bien ancha, y le voy a mandar 150 de punto. Bien, me voy a acercar, ¿sí? Recuerden que en Illustrator podemos ir haciendo zoom las veces que queramos para poder trabajar de una manera precisa con las diferentes formas, ¿sí? Dentro de esta letra T yo voy a ingresar una palabra. Voy a elegir la herramienta de texto vertical, ¿sí? Voy a achicar la fuente. En este caso voy a poner la palabra tracking, todo en mayúscula, ¿sí? Selecciono el texto y como va a estar contenido dentro de esta letra, le voy a cambiar del color de relleno color blanco. Ahora lo que haré será seleccionar este bloque de texto y trasladarlo dentro de esta letra. Una vez aquí adentro voy a poderlo transformar, ¿sí? Agrandándolo de tal manera de que ocupe el espacio que yo quiera. Bien, de esta manera podemos ir trabajando. Esta es una alternativa, como también hay muchísimas alternativas de las que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Otra manera muy sencilla y la cual les he mostrado en clase es creando un logotipo. Vamos a utilizar la herramienta de texto y yo voy a escribir acá la letra C por un lado, ¿sí? Y voy a escribir la palabra, ¿sí?, por otro. Estamos acá en la minúscula, andado. Bien, la letra C yo la voy a agrandar. Vamos a agrandarla. Voy a cambiar la tipografía. Ustedes pueden elegir la tipografía que ustedes quieran. Yo voy a elegir este tipo de letra, ¿sí? Este tipo de letra se llama Albertino, ¿sí? La acabo de descargar hace unos días para realizar, ¿sí?, este ejemplo. Vean que voy seleccionando cada uno de los textos y los voy agrandando de tal manera de que se vayan adecuando, ¿sí?, al tamaño que yo quiera. Bien, acá acabo de crear la palabra candado, ¿sí? Y vean que esta palabra que se llama andado la acabo de meter dentro de la letra C. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que crear un logo, ¿sí? Entonces voy a irme a la herramienta, ¿sí?, de rectángulo y voy a crear un rectángulo a continuación. Voy a crear un rectángulo acá para crear la forma de un candadito. Con la herramienta selección directa voy a seleccionar uno de sus puntos interiores para transformar, ¿sí?, y curvar las esquinas.
y acá acabamos de crear un logo. Le puedo ir cambiando, ¿sí?, el color. Le voy a poner un color gris, ¿sí? También voy a elegir el texto y le voy a cambiar a un color gris oscuro, ¿sí? Voy a ponerle acá más oscuro. Y a la palabra un color gris claro. ¿Sí? Seleccionamos, ¿sí?, este grupito. Vamos acá de nuevo. Hacemos clic derecho a agrupar y ya tenemos definido un objeto, ¿sí? Vean qué sencillo es crear un logotipo con la herramienta de texto. Hasta ahora hemos venido viendo distintas maneras de ir trabajando con el texto en Adobe Illustrator, ya sea en cuestiones relativas al formato, ¿sí?, al cambio de tipografía, al tamaño, cambiar el tamaño de la fuente, elegir el tipo de fuente, también hacer algunas deformaciones del texto para darle un poco de efecto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos transformar cada una de las letras de una manera más personalizada y a nuestro gusto? Vamos a tener que convertir el texto en contorno. Convertir el texto en contorno nos va a permitir tratar el texto como si fuera una forma, ¿sí?, simple o una forma compuesta. ¿De qué manera podemos realizar esta tarea? De la siguiente manera. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a ir a la herramienta de texto. Voy a elegir una fuente. En este caso yo elegí esta fuente, se llama Lucida Sans, ¿sí?, y elegí el tipo de fuente Demibold Roman, ¿sí?, en tamaño 72. Es para mostrarles un ejemplo. Voy a escribir una palabra. Bien. Ahora, para poder finalizar la edición, lo que voy a hacer es irme a la herramienta selección, ¿sí? Entonces ya me queda seleccionado el bloque de texto. Hagamos de cuenta que yo quiero redondear algunas puntas, ¿sí?, del texto. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Sí? Si me voy a la herramienta selección directa, no voy a poder realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un texto, ¿sí? En cambio, si lo hiciéramos con un objeto, ya sea un cuadrado, acá sí voy a poder transformar, ¿sí?, cada una de las partes de un objeto. Entonces, ¿de qué manera puedo trabajar en Illustrator para que el texto, ¿sí?, se adapte al diseño que yo le quiera dar? De la siguiente manera. Con la herramienta selección, hago clic derecho sobre el texto y elijo la opción crear contornos. Al crear contornos, el texto se transforma automáticamente en una forma, ¿sí?, en una forma compuesta. ¿Por qué? Porque sigue conservando, ¿sí?, el aspecto de un texto, nada más que ya son formas las que se acaban de crear. De esta manera, con la herramienta selección directa podremos ir transformando cada una de estas partes. ¿Cómo nos damos cuenta también que hemos convertido este texto en un objeto? Si nos vamos al menú de capas, ¿sí?, desplegamos, nos vamos a encontrar con un grupo. Vean que nos acaba de crear un grupo, ¿sí?, y dentro de ese grupo están cada una de las letras. Yo lo que quiero es soltar todas estas letras para que las pueda ir editando de una manera más sencilla. Lo que tengo que hacer es hacer clic derecho sobre este objeto, ¿sí?, y hacer clic en la opción de desagrupar. Y vean cómo aparecen individualizadas cada una de las letras. Yo voy a poder ir seleccionando, ¿sí?, cada letra, ¿sí?, en pantalla o desde el panel de capas. Recuerden que cuando vamos haciendo clic al costado derecho, ¿sí?,
de cada una de las capas vamos seleccionando el objeto que corresponde. Bien, bueno, a continuación lo que voy a hacer es empezar a transformar cada una de las partes del texto. En este caso yo quiero transformar la letra D. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Elijo la herramienta selección directa, me posiciono sobre la letra que quiero transformar y en este caso yo lo que quiero hacer es redondear una de sus puntas. Yo quiero redondear esta punta de acá. Selecciono solamente esa punta, vean que aparece marcada con un cuadradito de color azul oscuro. Eso me está diciendo que solamente esa punta está seleccionada. Las otras aparecen en color más clarito. Bien. Y desde este punto de ancla, que ven acá, redondito, voy a ir haciendo clic para deformar, ¿sí?, esa punta. Lo mismo haré, ¿sí?, con el punto de ancla, ¿sí?, de esa esquina. La voy a transformar. Bien. También lo que puedo hacer es ir transformando, ¿sí?, cada uno de los puntos de ancla. Vean que puedo ir haciendo esto, puedo ir transformando de la manera que a mí más se me ocurra. ¿Sí? Bueno, con la letra I lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean que aparecen dos objetos. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es hacer doble clic. ¿Sí? Y voy a seleccionar solamente, ¿sí?, una de las puntas de la letra I. Lo voy a transformar, ¿sí? Le voy a redondear esa punta solamente. Bien. Ahora voy a redondear la punta opuesta de acá, de abajo, ¿sí? De esa manera voy a ir trabajando también con las otras letras. Con la letra S también voy a redondearle dos de sus puntas. También podemos ir moviendo las letras a nuestro gusto. Y vean cómo vamos transformando, ¿sí? También lo que podemos hacer es ir moviendo las letras con la herramienta selección común. Las vamos moviendo al lugar que nosotros más parezca, ¿sí? Y de esa manera vamos adaptando nuestro trabajo al diseño que queramos realizar. Vean qué sencillo es trabajar con esta herramienta. Podemos agrandar una de sus letras, ¿sí? Recuerden que ahora ya no se trata de un texto, sino que son objetos que nosotros estamos manipulando. Bien. Y vean cómo va quedando todo esto. También lo que podemos hacer es crear, ¿sí?, un objeto cualquiera. Aquí abajo voy a crear un color gris, este cuadrado, perdón, ¿sí? Voy a mover la letra D, la voy a achicar, ¿sí? Vean que este cuadrado está por delante, yo lo voy a poner por detrás. Vean acá en la capa, ¿sí?, lo voy a poner detrás del todo. Voy a transformar esto. Ahora selecciono, ¿sí?, ambos objetos. Me voy al panel de buscatrazos, ¿sí?, que tengo aquí arriba. Y lo que voy a hacer es elegir la opción menos frente, ¿sí? Entonces va a haber un pedazo, ¿sí?, del cuadrado que va a desaparecer. Y acá lo voy a colocar
de colocar ese rectángulo en cuestión. Vamos a cambiar el color de relleno. Bien. Y vamos a transformar alguna de las puntas. Y ahí vean que estamos creando un logotipo. ¿Sí? Es un procedimiento bastante sencillo que nos va a permitir trabajar de una manera mucho más flexible con los diseños que realicemos. Así que bueno, en clase igual vamos a ir haciendo, ¿sí?, bastante práctica de este tipo de trabajo, ¿sí?, que consiste en convertir el texto en contorno para poderlo transformar. Vamos a ir practicando con distintos logotipos y vamos a ir creando nuestros propios logos para que vayan obteniendo más práctica, porque esto requiere de mucha práctica para que después se le haga más ágil, ¿sí?, el procedimiento cuando lo quieran realizar. ¿Sí? Una de las grandes ventajas que nos ofrece la herramienta de texto en Adobe Illustrator es que podemos ir trabajando con caracteres especiales, ¿sí?, y simbologías que nos permiten enriquecer un poco más el diseño que queramos realizar. Lo que son las simbologías y los caracteres especiales no los vamos a poder ingresar desde el teclado, o en caso de poder ingresarlo va a ser demasiado complicado, ya que tenemos que hacer determinadas combinaciones de teclas para poder realizarlo, y memorizar cada una de las simbologías resultaría demasiado complicado, para lo cual Adobe Illustrator cuenta con una herramienta que se llama Glifos. En este caso yo la herramienta Glifo no la tengo activada, ¿sí? ¿Cómo hago para activar la herramienta Glifos? De la siguiente manera: me voy al menú Ventana, me voy a Texto, ¿sí?, se me va a desplegar este submenú donde yo voy a elegir la opción Glifos. Vean que automáticamente se agrega, ¿sí?, a la paleta del costado derecho, ¿sí?, donde están las demás opciones, aparece una opción que está representada por una letra A mayúscula, ¿sí?, que tiene unas formitas. Esa es la opción de glifos. Cuando despliego la opción de glifos, ¿sí?, me va a aparecer, ¿sí?, cada uno de los caracteres que representa y que contiene una determinada tipografía. Por ejemplo, si yo elijo la letra Book antigua, me van a aparecer, ¿sí?, además de las letras, distintos símbolos. Vean la cantidad de símbolos que me van a aparecer. Esos símbolos, ¿sí?, son muy difíciles de ingresar mediante la combinación del teclado, ¿sí? Por ejemplo, si yo elijo la herramienta de texto y hago clic en alguna parte de la hoja, lo que voy a tener que hacer para poder ingresar uno de estos glifos es hacer doble clic sobre el glifo correspondiente. Por ejemplo, voy a elegir este, ¿sí?, este glifo. Vean que aparece acá en pantalla. Yo quiero ingresar este glifo. Hago doble clic, ¿sí? Hago doble clic para ingresar esta A, que tiene un palito arriba, ¿sí? En fin, hay bastantes glifos, ¿sí?, por cada tipografía que nosotros vayamos agregando, ¿sí?, al menú de fuentes, ¿sí?, al catálogo de fuentes, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo elijo otra fuente. Los glifos son diferentes, ¿sí? Tenemos caracteres chinos, ¿sí? Tenemos símbolos astrológicos, ¿bien? Pero también hay tipografías que solamente tienen símbolos, solamente símbolos. Una de ellas es
una fuente que se llama Segoe MDL Asset. Se lo voy a anotar acá para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Ver el nombre de esa fuente. Esa fuente, vean como está escrito acá, ¿sí? Si la buscan dentro del menú de fuentes de Adobe Illustrator, la van a encontrar, porque ya viene instalada por defecto en Windows 10. ¿Para qué nos sirve esta tipografía y por qué Windows instala esta tipografía? Porque el sistema hace uso de todas estas simbologías para ir representando cada uno de los iconos que muestra en pantalla, ya sea para mostrar cuando la batería está cargada, cuando se está descargando, ¿sí? También nos puede mostrar la distribución del teclado. Bien, vean que acá aparece el icono de red, el icono de sonido, ¿sí? Acá aparece también aparece lo del teclado, el Wi-Fi, bueno, en fin, aparecen muchas cosas. Entonces, cada uno de estos simbolitos nosotros los podemos ir utilizando en Illustrator. Vean que son simbolitos muy conocidos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Yo lo voy a mostrar acá. Voy a agrandar la tipografía. Es si nosotros queremos ingresar, por ejemplo, a ver, tenemos el Wi-Fi. Queremos crear el símbolo de Wi-Fi y no sabemos cómo diseñarlo, ¿sí? Nos vamos al panel de glifos y elegimos, ¿sí?, esta fuente, Segoe, y buscamos el símbolo de Wi-Fi y lo representamos gráficamente, ¿sí?, en pantalla, ¿sí? Nosotros podemos ir transformando este texto. ¿De qué manera? Lo convertimos a contorno. Hacemos clic derecho, convertir a contorno. Y con la herramienta selección directa podemos ir transformando cada una de sus partes, ¿sí? Es bastante sencillo trabajar con esta herramienta. Bien, bueno, yo les voy a ir mostrando de qué otra manera podemos ir trabajando. Acá aparece este teléfono. ¿Para qué podemos utilizar este teléfono? Ya sea en el caso que nosotros queramos crear, ¿sí?, el logo de WhatsApp, ¿sí? Es un logo bastante sencillo, ¿sí?, que es un círculo. Bien, después tenemos un triángulo. Vamos a elegir la herramienta estrella. Hago clic acá, elijo la cantidad de puntas. Voy a elegir 3 puntas, ¿sí? Con la herramienta selección, achico y voy a rotar un poquito esto para que me quede la colita por acá. Bien, más o menos por ahí, ¿sí? A ver si... Bueno, ahora selecciono estos dos objetos y los voy a unificar. Ahora lo que voy a hacer será cambiarle el color, ¿sí? Vamos a ver, voy a fijar en mi teléfono a ver de qué color es el símbolo WhatsApp. Ah, tiene los contornos de color blanco, ¿sí? Voy a elegir el color del contorno, blanco o un gris clarito lo voy a poner, ¿sí? El trazo es un poquito más grueso y el color interior es un color verde. Un verde, ¿sí? Tiene un teléfono que es color blanco. Este teléfono, ¿sí?, lo voy a mover hacia adelante. Vean que acá lo tengo atrás en la capa. Muevo esa capa hacia adelante. Y el teléfono lo voy a colocar acá adentro, ¿sí? El teléfono, ¿de qué color es? Es blanco. Blanco, ¿sí?
Bueno, ahí más o menos quedó, ¿sí? Ahí me quedó el teléfono ya, definido. Puedo agrandar el por detrás, o el grande, agrandarlo, achicarlo. Ahí está. Sí, y esto lo voy a rotar un poquito. Bien. Vean en qué manera sencilla podemos ir creando, ¿sí? Un logo a partir de la utilización de los glifos, ¿sí? Los glifos nos van a servir para muchísimas cosas, incluso para ir creando, ¿sí? Logos de señalización. Por ejemplo, si yo elijo esta personita, voy a poner acá, ¿sí? Poner acá y escribo un texto aparte. Bien, lo voy a achicar el texto, tamaño 48, y escribo salida, ¿sí? De emergencia. Bien, me quedó demasiado grande el texto, lo puedo ir achicando y lo voy a colocar acá, ¿sí? Voy a centrarlo y voy a crear un rectángulo, ¿sí? Creo un rectángulo y lo pongo en color verde. Este rectángulo lo voy a mover aquí abajo. Ahí lo muevo. Y este monito le voy a poner en color blanco. Ahí está. Y el texto también lo vamos a poner en color blanco. Bien. Podemos crear carteles de señalización con esto, ¿sí? Con estos símbolos, ya que son bastante personalizables. Bien. Vean que tenemos acá de todo. Incluso si nosotros queremos escribir, vamos a escribir un texto acá que diga descarga MP3, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo sencillo que le estoy mostrando, ¿sí? Vamos a poner una letra un poquito más vistosa para que se note. Se note mejor. Ahí, una Arial redondeada, ¿sí? Y acá ahora me voy a ir a elegir la letra Sigoi, MDLAZ, y voy a buscar un auricular que yo había visto recién. Espero que no se me pierda. Busco. Lo único que falta es que se me haya perdido. Ah, mire, acá tengo algo que está bueno. Hago clic acá, doble clic, ahí tengo esa simbología, ¿sí? Puedo buscar también el auricular, espero encontrarlo, si no me muero. encuentro, buscarlo. ¿Dónde está? Hace un rato me costaba encontrar el teléfono y ahora me está costando encontrar el auricular. Acá está, ¿sí? Bien. Ahí ya lo tengo, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo representado también otro posible logo. Bien, vamos a eliminar esto y voy a escribir el texto acá.
mp3. Lo voy a checar. Lo voy a meter ahí adentro. No quedó muy bueno, pero es una manera sencilla de ir trabajando con los glifos, ¿sí? Ustedes pueden ir trabajando cada una de estas simbologías de la manera que más les guste. Pueden ir creando muchísimas cosas con estos símbolos, y van a ver que les va a servir bastante. Incluso van a trabajar de una manera mucho más personalizada. A ver, por ejemplo, estos globitos son de mucha utilidad, ¿sí? Voy a convertir a contorno y voy a desagrupar esto. Entonces, con este solamente lo voy a agrandar. Está re grandote la nubecita. Ahí está. Podemos ir escribiendo un texto acá adentro, ¿sí? Bien, estas son algunas de las tantas herramientas y opciones que nos ofrece Illustrator para trabajar con texto. Así que bueno, esto si bien no se los enseñé en clase, ¿sí? Ya que se me había pasado por alto explicarles esta herramienta, pero les va a venir bien a ustedes como para que lo puedan aplicar e ir practicando también en sus casas. De todas maneras, esto lo vamos a ir practicando también en clase, ¿sí? Les invito también que ustedes vayan descargando, ¿sí?, tipografías, y si encuentran tipografías que tienen símbolos, mucho mejor todavía. Les va a servir muchísimo, ya que va a ser de gran utilidad para poder trabajar de una manera mucho más personalizada en cada diseño que realicen, y van a teniendo más herramientas, ¿no? Y más símbolos dentro del paquete de tipografías que ustedes dispongan. Así que bueno, este ha sido todo el tutorial, ¿sí?, referido a lo que es texto. Ya en otro video que haga les voy a explicar cómo trabajar con los textos de párrafo, los textos largos, ¿sí? Aunque no me voy a explayar demasiado en eso, pero sería bueno que se los explique para que ustedes tengan una idea y una noción de cómo trabajar con textos largos y textos que tengan demasiados párrafos, para que ustedes lo puedan realizar acá en Illustrator. Así que bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden realizar a través del WhatsApp, o a través de acá de la misma publicación, ¿sí?, de acá de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, y bueno, muchísimas gracias por mirar los videos.